Me desperté con el aroma del café. Rodrigo ya estaba en la cocina, en pants deportivos, preparando café en la cafetera. Por la ventana de nuestro departamento en Naucalpan apenas comenzaba a amanecer. Un amanecer gris de noviembre, como suelen ser en la Ciudad de México antes de las lluvias. «¡Despierta, dormilona!», sonrió al verme asomar la cabeza por la puerta. «Hoy es un día importante». Día importante. Suspiré y pasé a la cocina, acomodándome en la silla. 5 años Rodrigo y yo llevamos juntos. 5 años en este departamento que rentamos a la tía de un ex compañero suyo de la universidad. Pequeño, pero acogedor. En la pared junto a la ventana cuelga un estante, y en él mi colección. Campanitas. De Guadalajara, Oaxaca, Puerto Vallarta, Monterrey. A donde Rodrigo viajara por trabajo, siempre me traía una campanita. Era nuestra tradición. ¿En qué piensas? Rodrigo puso una taza frente a mí, se sentó enfrente. Pues pensando en lo que nos espera. Ayer en el trabajo anunciaron que la compañía la compró un nuevo dueño. Casi toda la junta de accionistas cambió. El principal de ellos, un tal Andrés Villalobos, decidió dirigir personalmente la empresa. Hoy vendría a una reunión general con los gerentes. No pasa nada, Rodrigo hizo un gesto despreocupado. Cambió el dueño, ¿y qué? Trabajamos bien, mi departamento está sólido, no nos van a tocar, siempre fue así, seguro de sí mismo. Quizás por eso me enamoré de él hace años, en una fiesta de la empresa. Yo acababa de entrar como asistente administrativa, verde todavía, y él ya llevaba 3 años dirigiendo un departamento. Se acercó, conversamos, me acompañó al metro, y una semana después ya éramos novios. En la oficina siempre escuchaba, «Ustedes son una pareja tan bonita». Sonaba como un cumplido, pero a veces parecía una Marta, como si ahora no pudiéramos separarnos para no decepcionar a los colegas. Aunque yo no pensaba hacerlo. Rodrigo era mío. Estábamos ahorrando para la boda, un poco más y haríamos algo decente, no de pobres. La reunión empezó a las 10. Yo no debía estar ahí. Solo soy asistente administrativa, no gerente. Pero todas las secretarias nos amontonamos cerca de la sala de juntas, intentando ver al nuevo jefe a través de la puerta de vidrio. «¡Ay, chicas, miren!», susurró Daniela, la secretaria del director general anterior. Ahora, probablemente, trabajaría para el nuevo. Daniela siempre fue llamativa, alta, de piernas largas, con esas uñas pintadas que cuidaba como si fueran hijas. No me caía bien, si soy honesta. Miraba a todos desde arriba, como si todo el mundo le debiera algo. «Está guapo el tipo», susurró Lupita, asistente del departamento vecino. «Como de 40 años, creo». Yo también le asomé por la rendija entre las persianas. Villalobos estaba de pie junto al pizarrón, con traje gris, sin corbata. Rostro tranquilo, incluso un poco burlón. Hablaba en voz baja, pero todos escuchaban sin interrumpir. Rodrigo estaba sentado en la segunda fila, inclinado hacia adelante. Significaba que era interesante. La reunión terminó rápido, en unos 40 minutos. La gente salía animada. Rodrigo fue de los últimos. Se acercó a mí junto al enfriador de agua. «¿Y qué tal?», pregunté. «Bien, parece que no habrá despidos. Habla de cosas correctas, desarrollo, inversiones, proyectos nuevos. Quizás realmente algo cambie para mejor». Rodrigo sonrió, me dio un beso en la mejilla y se fue a su oficina. Y yo volví a mi escritorio, a los papeles e informes. La vida continuó. Pero media hora después sucedió lo que desencadenó todo lo demás. Llevaba documentos a la recepción del director general, ahora de Villalobos. Caminaba por el pasillo pensando en mis cosas y de repente la puerta de su oficina se abrió de golpe. Casi choqué con la persona que salía. «¡Perdón!», solté. Se detuvo, me miró. Era Villalobos.
De cerca parecía más joven que a través del vidrio. Ojos grises, en las esquinas, pequeñas arrugas. Rostro cansado pero atento. No pasa nada, dijo. Usted es... Valeria Méndez, asistente administrativa. Mucho gusto, Valeria. Asintió y pasó de largo. Me quedé parada mirándolo alejarse, sin entender por qué el corazón latía más rápido. No así. ¿Por qué de repente me sentí inquieta por dentro, como antes de una tormenta? Volví a mi lugar. Me senté. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía. Sentía las miradas de las chicas de la recepción. ¡Vale! Lupita rodó hasta mí en su silla. ¿Te topaste con el nuevo jefe? Pues sí, por accidente. ¿Y él te miró así? Se rió. Ay, ya, solo me saludó. Ajá, claro. Lupita me guiñó el ojo y rodó de vuelta. Intenté ignorar esas tonterías, pero Daniela, al pasar junto a mí, soltó por encima del hombro. ¿Te notó el nuevo jefe, Valecita? ¡Felicidades! En su voz había algo filoso. No dije nada. Por la noche, en casa, Rodrigo estaba sorprendentemente conversador. Hablaba de Villalobos, de los planes, de los proyectos. Vale, ¿entiendes? Esta puede ser nuestra oportunidad. Si realmente empieza a desarrollar la empresa, si mira resultados y no conexiones, vamos a subir. Llevo mucho tiempo estancado en el mismo lugar y ya tengo 30 años. Eres muy bueno, dije, abrazándolo. Todo te va a salir bien. Me besó en la coronilla y nos fuimos a dormir. Yo estaba en la oscuridad, escuchando su respiración y pensando que mañana iría otra vez al trabajo, otra vez llevaría papeles por los pasillos, que nuestra vida fluía pareja, predecible, que en 1 año nos casaríamos, en 3 compraríamos un departamento con crédito y en 5 lo terminaríamos de pagar, y todo estaría bien. Entonces todavía no sabía qué bien no estaría, que en unas semanas todo cambiaría, que Villalobos no era solo un nuevo jefe, que el dinero con el que soñábamos resultaría no ser un regalo, sino una trampa. Mi abuela, que en paz descanse, decía: Valecita, la felicidad no está en el dinero, sino en con quién lo gastas. Yo entonces asentía, pero no entendía. Entendería después, cuando ya fuera demasiado tarde. Los primeros cambios los sentí 3 semanas después. Un martes normal. Yo ordenaba la correspondencia entrante cuando llamó Daniela desde la recepción del director general. Valeria, don Andrés pide que prepares un informe analítico de los proveedores del último trimestre, para mañana en la mañana. Me quedé confundida. Esas tareas normalmente se las daban especialistas senior, no a asistentes. Está bien, dije, dile que lo haré. El informe lo armé hasta las 9 de la noche. Verifiqué todas las cifras 2 veces, estructuré los datos, agregué conclusiones. Por la mañana llevé la carpeta a la recepción. Daniela la tomó en silencio, ni siquiera me miró. Y 2 horas después me llamaron con Villalobos. Entré a su oficina, espaciosa, luminosa, con ventana panorámica hacia el Paseo de la Reforma. Él estaba sentado en su escritorio, hojeando mi informe. Siéntese, Valeria, asintió sin levantar la vista. Me senté en la orilla del sillón, con las manos en las rodillas. Buen trabajo, dijo Villalobos, dejando la carpeta a un lado. Estructurado, claro, sin relleno. ¿Estudió economía? No, me gradué en administración, pero me gustan los números. Se nota. Me miró atentamente, como evaluando, no como hombre a mujer, sino como jefe a empleada. Al menos eso me pareció. Habrá más tareas. Si las hace bien, hablaremos de ampliar sus responsabilidades. Gracias, don Andrés. Salí de la oficina sintiendo una extraña ligereza, como si alguien finalmente hubiera notado que yo podía hacer más que solo repartir papeles. En casa Rodrigo se alegró. ¿Ves? Te lo dije.
El nuevo jefe mira el trabajo, no los puestos. Bien hecho, Vale. Dale, esfuérzate, demuestra lo que vales. Me abrazó y pedimos pizza para celebrar mi pequeño éxito. Las siguientes semanas pasaron volando. Las tareas llovían una tras otra, cada vez más complejas, cada vez más interesantes. Yo me quedaba hasta tarde, pero no me cansaba. Al contrario, apareció algo emocionante por dentro, como si finalmente me estuviera demostrando a mí misma que valía algo. Y entonces pasó lo principal. A finales de diciembre, justo antes de Año Nuevo, trasladaron a Daniela a otro puesto. Oficialmente, un ascenso, jefa del departamento administrativo. Pero todos entendían, la habían sacado de la recepción. ¿Por qué? Nadie lo decía en voz alta, pero el murmullo por los pasillos empezó de inmediato. Y en su lugar me nombraron a mí, secretaria personal del director general, salario el doble del anterior, oficina propia junto a Villalobos. Cuando me lo anunciaron, primero no lo creí. Luego abracé a Lupita, que se alegró sinceramente por mí, y Daniela, al toparse conmigo en el pasillo, sonrió forzadamente y soltó: «Felicidades, solo no te hagas muchas ilusiones. Nadie dura mucho en ese puesto». No dije nada. ¿Para qué discutir? Rodrigo esa noche llegó a casa con una botella de champán. «Por ti, mi inteligente». Sirvió en las copas, levantó la suya. «Te lo mereces». Brindamos y me acurruqué contra él, feliz. Todo estaba saliendo bien. Todo iba por buen camino. Trabajar con Villalobos resultó difícil, pero interesante. No gritaba, no era grosero, simplemente exigía precisión, rapidez, entendimiento al vuelo. A veces me retenía hasta tarde, revisando algún contrato o estrategia. Hablaba en voz baja, con ligera ironía, pero siempre al grano. Una tarde, ya a principios de enero, cuando yo recogía papeles para irme a casa, de repente preguntó: «En la compañía hay una leyenda, Valeria, sobre la pareja más bonita. ¿Es sobre ustedes?». Me quedé paralizada. «¿Cómo lo sabe?». «Daniela me contó, cuando todavía trabajaba aquí». «Por supuesto, Daniela». «Sí», dije. «Rodrigo y yo llevamos 5 años juntos». «Entiendo», asintió pensativo. «Bonita historia». Y no agregó nada más. Pero algo en su mirada me hizo sentir alerta, como si no solo hubiera escuchado, sino memorizado. ¿Para qué? No entendía. Y una semana después también le tocó suerte a Rodrigo. Lo llamaron con Villalobos al final del día laboral. Yo estaba sentada en la recepción escribiendo una carta cuando Rodrigo salió de la oficina, radiante. «Vale», me abrazó ahí mismo sin importarle. «Me nombraron director de departamento». Solté un grito ahogado. ¿En serio? «¿En serio? 2 áreas bajo mi dirección. El salario…», vaciló. «Bueno, en fin, más del doble y medio. Vale, esto es un avance». Por la noche caminamos por el malecón, a pesar del frío de enero. Rodrigo hablaba de planes, de proyectos que le habían confiado. Estaba tan entusiasmado que no me atrevía a arruinar el momento con la pregunta que me daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué Villalobos había preguntado sobre nosotros? Pero la pregunta quedó. Y no en vano. Febrero pasó volando en el ajetreo. Rodrigo realmente tenía trabajo serio. Viajes a exposiciones, negociaciones con socios, presentaciones para inversionistas. Villalobos estaba invirtiendo en promocionar la empresa, y Rodrigo estaba en la punta de lanza de estos procesos. Lo veía cada vez menos. Salía temprano, regresaba tarde. A veces desaparecía 1 o 2 días. Monterrey, Guadalajara, Puebla. Llamaba a pedacitos, con voz cansada. «Vale, perdón, no tengo tiempo. Aquí hay tanto movimiento, la cabeza me da vueltas». «No te preocupes, entiendo», respondía yo. Y entendía, de verdad. Él trabajaba, construía su carrera, para los dos. Pero un día llegó a Taza con un traje nuevo, caro,
lo noté de inmediato. La tela diferente, el corte diferente. ¡Qué elegante!, dije. ¿Dónde lo compraste? Ah, pues lo compré. Hay que lucir bien, se quitó de encima. En los viajes ahora represento a la empresa. No puedo andar con ropa vieja. Tenía razón, claro, pero algo punzó por dentro, no por celos, por la sensación de que se estaba alejando, volviéndose otro, un poco más brusco, un poco más ocupado. Una vez le recordé nuestra tradición, ver series los viernes. Habíamos empezado en otoño. Cada semana elegíamos una noche solo para nosotros. Ay, vale, perdón, se me olvidó. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Mañana salgo temprano. Todavía tengo que revisar documentos. ¿La próxima semana? La próxima semana no pasó. Luego, otra más. La serie nunca la terminamos. A principios de marzo fue nuestro aniversario. 5 años desde que nos mudamos a este departamento. Compré su pastel favorito, puse la mesa. Rodrigo llegó a las 10:30, desalineado. Perdón, vale, la junta se alargó, luego tuve una llamada con unos socios. Me besó en la frente. ¿No estás enojada? No, mentí. Nos sentamos a la mesa. Él contaba algo del trabajo, pero yo casi no escuchaba. Lo miraba y pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó cómo estaba yo? ¿Cuándo se interesó en lo que yo sentía? Y entonces noté. Se había olvidado de traer una campanita de Puebla. ¿Estuviste en Puebla la semana pasada?, dije con cuidado. ¿Se te olvidó comprarla? Parpadeó, como si no entendiera de inmediato de qué hablaba. Ah, sí, perdón, vale. Tuve tanto trabajo que se me fue de la mente. La próxima vez te traigo 2, ¿sale? Asentí, sonreí, pero algo por dentro se quebró. No mucho, apenas notorio, como una grieta fina en el vidrio, que no ves de inmediato, pero que ya no desaparecerá. Rodrigo terminó el pastel, bostezó y se fue a bañar. Me quedé sentada en la cocina, mirando el estante con las campanitas. Había 32, en 5 años, y todas eran memoria de cómo él era antes. Atento, cariñoso. Quizás es solo cansancio, pensaba. Nuevo puesto, responsabilidad, pasará y todo volverá. Pero no volvía. Y 2 semanas después, Villalobos me llamó a su oficina y dijo: Valeria, prepárese. Mañana en la mañana volamos a una negociación. 3 días, solo usted y yo. Asentí, sin pensar. Una petición del jefe es como una orden. En casa Rodrigo no estaba. Le llamé, le avisé. Perfecto, vale, respondió. Yo también me voy, a Cancún, a un foro, como por 5 días creo. Nos desviamos, cada uno a su viaje de negocios, a su vida. Por la mañana vino un auto por mí, una camioneta negra con vidrios polarizados y chofer de traje. Me subí al asiento trasero, apretando mi maleta pequeña. Villalobos había dicho que llevara pocas cosas. Así lo hice. Ropa de cambio, neceser, documentos. El aeropuerto nos recibió con una sala VIP vacía. Villalobos ya esperaba, revisando algo en su tablet. Me vio, asintió. ¿Lista? Sí. Entonces vamos. Pasamos por una salida separada, evitamos todas las filas y revisiones. En la pista esperaba un avión pequeño, blanco, con una franja azul a lo largo. Privado. Me quedé paralizada. Don Andrés, ¿vamos en avión propio? ¿Y cómo si no? Sonrió. ¿Acaso pensó que íbamos a volar en comercial, con escalas? Por dentro el avión era aún más sorprendente. Asientos de piel, mesa de madera oscura, bar en la pared trasera. La azafata ofreció café. Acepté automáticamente.
Me senté junto a la ventana, me abroché el cinturón. Villalobos se acomodó frente a mí, abrió su laptop. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando el avión ganó altura. Levantó la vista, en sus ojos brilló algo burlón. A Miami. Se me cortó la respiración. Miami. Nunca había estado ahí. Solo había visto fotos, rascacielos, playas, lujo. Ahí nos esperan socios potenciales, continuó Villalobos. Inversionistas americanos, les gusta que los tomen en serio. Por eso el avión y todo lo demás. ¿Entiende? Entiendo. El vuelo duró 4 horas. Villalobos trabajaba, yo periódicamente le pasaba documentos necesarios, tomaba notas. Hablamos poco, pero ese silencio no era pesado, era de negocios, concentrado. Cuando aterrizamos, sentí por primera vez el calor de Florida. Me envolvió de inmediato, apenas salí del avión, húmedo, denso, poco familiar. Nos recibió otro auto, ahora una limusina blanca con chofer americano. Fuimos al hotel. Miraba por la ventana, sin poder despegar la vista. Enormes centros comerciales, palmeras, carreteras de 6 carriles. Todo brillaba, resplandecía, respiraba riqueza. El hotel estaba en primera línea, con vista a la bahía. Me asignaron una habitación en el piso 23, enorme, con ventanas panorámicas y una cama del tamaño de la mitad de nuestro departamento en la Ciudad de México. Dejé la maleta en el piso, me acerqué a la ventana. Abajo el mar azul, yates blancos en la marina. A lo lejos se elevaba al cielo el famoso skyline de Miami. Saqué el teléfono, marqué a Rodrigo. Tonos largos, no contesta. Escribí un mensaje. Estamos en Miami. No vas a creer qué hermoso es esto. No hubo respuesta. El primer día pasó en negociaciones. Yo estaba sentada junto a Villalobos, tomaba notas, pasaba carpetas, vigilaba que todo marchara según el plan. Los americanos resultaron ser amables, sonrientes, pero duros en los detalles. Villalobos se mantuvo seguro, tranquilo, sin alzar la voz, pero tampoco cediendo en puntos importantes. Por la noche, cuando volvimos al hotel, me detuvo junto al elevador. Valeria, mañana tenemos una recepción en un yate. Va a necesitar algo más formal. Bajé la vista. Traía puesta una blusa de oficina normal y una falda. No para yates y recepciones. No traje nada apropiado, admití. Lo sé. Por eso mañana a la mañana iremos de compras. Yo pago. Don Andrés, no es necesario. Es necesario. Sonrió, pero en su voz sonó firmeza. Son gastos de trabajo, Valeria. Usted representa a la compañía y por lo tanto debe lucir apropiadamente. Por la mañana fuimos a un centro comercial, enorme, de varios pisos, con boutiques cuyos nombres solo conocía de revistas de moda. Villalobos me llevó a una de ellas, un salón espacioso, espejos, maniquíes con vestidos que me dejaron boquiabierta. La asesora, una mujer elegante como de 40 años, se acercó a nosotros con una sonrisa. Necesitamos un vestido de noche, dijo Villalobos, para una recepción, algo elegante pero no llamativo. Ella asintió y me llevó al probador. Me quedé parada frente al espejo mientras ella seleccionaba opciones. El primer vestido, azul, largo, con hombros descubiertos. Me lo puse, salí a mostrarlo. Villalobos estaba sentado en un sillón, miró, evaluando. Bien, pero veamos algo más. El segundo vestido, negro, entallado. Me sentí incómoda en él, como si no estuviera en mi piel. Villalobos aparentemente lo notó. No, ese no. El tercero, beige, de corte simple, pero de tela cara. Me lo puse y supe. Este era. Me quedaba perfecto,
Marcaba la figura, pero no era vulgar. Salí y Villalobos asintió. Lo llevamos. Luego fueron zapatos, bolso, algunos accesorios. La asesora empataba las compras y yo estaba parada al lado, sintiéndome fuera de lugar. Cuando salimos de la tienda, no aguanté. Don Andrés, esto es muy caro. Basta, hizo un gesto despreocupado. Para la empresa esto es nada, y para usted, una necesidad. Por la noche fuimos al yate. Enorme, blanco como la nieve, amarrado en una marina privada. En cubierta ya se habían reunido invitados. Hombres en trajes, mujeres en vestidos de noche, meseros con bandejas de champán. Caminaba junto a Villalobos, y por primera vez en todos estos días sentí: aquí no soy un asistente, aquí soy su acompañante. Ese pensamiento era inquietante y agradable a la vez. El yate zarpó, navegó a lo largo de la costa. Miami brillaba con luces, la música sonaba suave, el viento agitaba mi cabello. Estaba parada junto a la borda, sosteniendo una copa que me habían dado, pero no la probé. Villalobos se acercó, se paró a mi lado. ¿Y qué le parece? Hermoso, admití, muy hermoso. Admítalo, de esto es de lo que siempre soñó, dijo en voz baja, mirando la ciudad. Guardé silencio, porque tenía razón. Sí, había soñado, con esta vida, con este lujo, pero en mis sueños, al lado estaba Rodrigo. Saqué el teléfono, miré, ni un solo mensaje de él. Marqué su número, tonos largos, luego un clic. Bueno, voz borracha, de fondo música, risas, voces femeninas. Rodrigo, soy yo. Ah, vale, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde estás? En el foro, pues. Aquí hay un desmadre, vale, qué desmadre. Contratos millonarios, ¿entiendes? Millonarios. Los socios están dispuestos a todo con tal de que firmemos. ¿Estás borracho? Pues un poco. Es que hay que caerles bien a la gente, ¿no? Todo es por trabajo. La risa femenina al fondo se hizo más fuerte. ¿Quién está contigo? Pregunté. Ah, pues la banda, la delegación. Daniela también vino, nos está ayudando con los documentos. Oye, vale, mejor luego, ¿sale? Todavía tengo que hablar con los colombianos. Después del foro, vuelo hacia allá. ¿Daniela? Repetí. Pues sí, ¿qué tiene? Bueno, me voy, te quiero. Colgó. Me quedé parada, sosteniendo el teléfono, sin poder moverme. Daniela. Ella había ido con él. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Valeria? Me di vuelta. Villalobos me miraba atentamente. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Guardé el teléfono, sonreí. Pero la sonrisa salió forzada y él, por supuesto, lo notó. No dijo nada, solo asintió y se alejó hacia otros invitados. El resto de la noche pasó como en una niebla. Sonreía cuando era necesario, respondía preguntas cuando me las hacían, pero por dentro había frío. Daniela, Rodrigo, risas, voces borrachas. El tercer día, el último, hubo otra recepción. En un restaurante en la azotea de un rascacielos con vista a toda la ciudad. Mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve, meseros que se movían en silencio, platillos que se sucedían uno tras otro. Estaba sentada junto a Villalobos, escuchaba las negociaciones, pero pensaba en otra cosa. Después de la cena, cuando los invitados se dispersaron, nos quedamos solos en la terraza. Villalobos encendió un cigarro. Lo veía fumando por primera vez. Lo hizo bien, Valeria, dijo, exhalando humo. Mejor de lo que esperaba. Gracias. ¿Está cansada? Un poco. Se volvió hacia mí, me miró a los ojos. En su mirada había algo cálido, casi tierno. ¿Sabe qué me sorprendió de usted?
Guardé silencio. Usted es la primera en muchos años que me mira no como a una cartera. Las palabras sonaron quedas, pero escuché dolor en ellas. Recordé que Daniela había dicho alguna vez: Villalobos está divorciado, su ex esposa se llevó a la hija y ahora vive con un petrolero. Mi ex se fue hace 5 años, continuó mirando la ciudad, con alguien que tenía más dinero. Se llevó a mi hija, Mariana. Ahora tiene 12 años. La veo una vez al mes, por orden judicial. Apagó el cigarro. Desde entonces no creo en los sentimientos desinteresados, Valeria. Todos miran las cifras en la cuenta, no a la persona. Eso es injusto, dije en voz baja. Quizás, pero así es. Dio un paso más cerca. Sentí el aroma de su colonia, el calor de su cuerpo. Algo tembló por dentro. Miedo, deseo, no sabía. Valeria. Extendió la mano, tocó mi hombro, y en ese momento entendí. Un segundo más y no podré contenerme. Una palabra más y el límite será cruzado. La voz de mi abuela de repente sonó en mi cabeza, clara, nítida. Una jaula bonita sigue siendo jaula, Valecita. Di un paso atrás. Perdón, don Andrés, yo no puedo. Se quedó quieto, luego lentamente bajó la mano. Entiendo. Tengo que irme, mañana salimos temprano. Por supuesto. Buenas noches, Valeria. Me di vuelta y caminé hacia el elevador, tratando de no correr. En la habitación me desplomé en la cama, hundí la cara en la almohada. Todo por dentro temblaba, de miedo, de alivio, de vergüenza. Casi cedo, casi cruzo la línea. Agarré el teléfono, marqué otra vez a Rodrigo. Otra vez tonos largos, otra vez no contesta. Escribí: necesito hablar contigo, llámame por favor. No hubo respuesta. Estaba acostada en la oscuridad, escuchando el ruido del aire acondicionado y pensando: ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? 3 días en este mundo de lujo y ya empezaba a olvidar de dónde vine. 3 días junto a Villalobos y casi traiciono a Rodrigo. ¿Y Rodrigo? ¿Dónde está ahora? ¿Con quién? ¿Qué está haciendo? Por la mañana volamos de regreso a la Ciudad de México. Villalobos fue, como siempre, correcto, amable, ninguna alusión a la conversación de anoche, como si nada hubiera pasado. Le agradecí en silencio por eso. En el avión me quedé dormida y desperté ya sobre México. Por la ventana, cielo gris, abajo campos con neblina. La Ciudad de México nos recibió con frío de marzo y llovizna. Bajé del auto frente a mi casa, subí a mi piso, el departamento vacío. Rodrigo todavía no había regresado. Me desvestí, me acosté en el sofá, miré fijamente el techo. Y solo ahora, aquí, en el familiar apretón de nuestro departamento, entendí. Algo se rompió, por dentro de mí, entre Rodrigo y yo. Quizás se venía rompiendo hace tiempo, gradualmente, o quizás justo ahora, en estos 3 días. Pero se rompió. Rodrigo regresó 2 días después. Escuché cómo se cerró la puerta, pasos en el pasillo. Me levanté del sofá, salí a su encuentro. Se veía desaliñado, cansado, pero los ojos le brillaban. ¡Vale! Me abrazó, me besó en la coronilla. ¡Te extrañé, carajo! Me acurruqué contra él, inhalando el aroma de su colonia mezclado con el olor de una ciudad ajena. ¿Cómo te fue? ¡Excelente! Vale, fue un avance. El contrato con los colombianos está casi en la bolsa. Proyecto millonario. Villalobos va a estar contento. Pasó a la cocina, se dejó caer en la silla, sacó su teléfono. Mirá qué vistas hay allá. Medellín, las montañas, todo. Pasaba las fotos, yo asentía. Rodrigo, Rodrigo con colegas, Rodrigo frente a edificios. En ningún lado estaba Daniela. Dijiste que Daniela viajó con ustedes, dije como al pasar. Ah, sí, ella manejó los documentos, ayudó con traducciones. La chava es lista, hay que reconocerlo. Lo dijo con ligereza, sin segunda intención.
No dije nada. ¿Y tú cómo?, preguntó, despegándose del teléfono. Bien, Miami es hermoso. Ajá. Otra vez se sumergió en la pantalla. Oye, vale, mañana entro temprano al trabajo. Tengo que hacer el informe. Me voy a bañar. Se fue, y yo me quedé sentada en la cocina. Miraba el estante con las campanitas. Seguían siendo 32. No había aparecido ninguna nueva. Rodrigo, lo llamé cuando salió del baño. ¿Estuviste en Medellín? ¿No olvidaste comprar? Se detuvo, secándose el cabello con la toalla. ¿Comprar qué? La campanita. Su rostro cambió. Primero incomprensión, luego culpa. Ay, vale, se me fue completamente. Perdón. Hubo tanto, la cabeza me daba vueltas. Pero la próxima vez te traigo una, te lo juro. Está bien, dije. Pero algo importante se rompió por dentro. 5 años no había olvidado, ni una sola vez, y ahora se le fue. Los siguientes días pasaron en el ritmo habitual: trabajo, casa, trabajo. Rodrigo casi no aparecía. Juntas, reuniones, preparación de presentaciones. Villalobos me mantenía a distancia. Era marcadamente formal. Hasta le agradecía mentalmente por eso. Y entonces, un miércoles, llegó un correo de Villalobos a todo el personal directivo. Junta extraordinaria, mañana 3 p.m, salón grande, asistencia obligatoria. Imprimí las invitaciones, las repartí por las oficinas. Rodrigo leyó la hoja por encima, frunció el ceño. Qué raro, ¿qué habrá pasado? No sé. Al día siguiente el salón estaba lleno. Todos los directores de departamento, jefes de área, especialistas clave. Unas 40 personas, no menos. Yo estaba sentada en la tercera fila, Rodrigo en la segunda, a la derecha. Conversaba con su vecino, discutían algo. A las 3 en punto entró Villalobos, sin carpetas, sin laptop, solo con el control del proyector. Se paró frente a la pantalla, recorrió el salón con la mirada. Agradezco a todos por reunirse. Hoy quiero hablar de resultados, de cómo trabajamos y de qué significa trabajar en esta compañía. Hablaba tranquilo, pausado. Sentí como todo por dentro se tensó. Algo no estaba bien en su tono, algo frío. Cuando llegué aquí, continuó Villalobos, prometí decisiones de personal audaces. Prometí dar oportunidad a cada empleado de mostrar sus mejores cualidades. Prometí recompensar a quienes lo merecen y librarme de quienes jalan a la empresa hacia abajo. Hizo clic en el control. En la pantalla aparecieron cifras, resultados del trabajo de 3 meses. Crecimiento de volumen de negocios, nuevos contratos, expansión geográfica. Logramos mucho. Agradezco a todos los que contribuyeron. Pausa. Pero hay otro lado, un lado del que hay que hablar abiertamente. Otro clic. En la pantalla, una fotografía. Un restaurante, una mesa, varias personas. Miré más de cerca y el corazón se me cayó. Rodrigo. Estaba sentado en la mesa. Junto a él, hombres en trajes, botellas de champán, copas. Rostro rojo, ojos brillantes. Claramente borracho. El salón empezó a murmurar. Rodrigo palideció. Esta es una foto del foro en Cancún, dijo Villalobos. Cena con socios potenciales. Como pueden ver, el ambiente era informal. Siguiente diapositiva. Rodrigo abraza a uno de los socios por los hombros. Ese lo mira con desagrado. Aquí el representante de la compañía se comporta con familiaridad. Los socios, por cierto, lo mencionaron en su evaluación. Cito, poco profesional. Otra diapositiva. Y aquí vi lo que hizo que todo por dentro se desplomara. Rodrigo besaba a Daniela. Estaban de pie en el pasillo de algún edificio, las manos de ella en su pecho, las de él en su cintura. Un beso largo, no accidental.
En el salón cayó un silencio. No podía despegar la vista de la pantalla. No podía respirar. Rodrigo se levantó de un salto. Don Andrés, esto no es lo que usted piensa. Siéntese, dijo Villalobos fríamente. Pero siéntese. Rodrigo se sentó. Rostro blanco, manos temblorosas. Villalobos cambió la diapositiva. Una tabla. Gastos. Gastos de representación durante el viaje de la delegación a Cancún y Medellín. 380.000 pesos. De ellos, 190.000 en alcohol y entretenimiento. Pedí a contabilidad que lo revisara. Resultó que una parte significativa de estos gastos corresponde a gastos personales del jefe de la delegación. Miró a Rodrigo. Estuvo en el casino, Rodrigo. 2 veces, con dinero de la empresa. Rodrigo abrió la boca, la cerró. No dijo nada. El contrato con los socios colombianos lo firmamos, continuó Villalobos, pero no gracias a sus acciones, sino a pesar de ellas. Los socios estaban listos para irse después de ese incidente en el restaurante. Tuvimos que hacer concesiones serias para retenerlos. Concesiones que no habrían sido necesarias si el representante de la empresa se hubiera comportado dignamente. Apagó el proyector. La luz en el salón se hizo más brillante. Cerré los ojos. El dinero es una prueba, dijo Villalobos en voz baja. Un nuevo puesto, nuevas oportunidades, nuevo estatus. Algunos superan esta prueba y avanzan. Miró hacia donde yo estaba. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Y otros se quiebran. Muestran su verdadero rostro. Rodrigo estaba sentado, con la cabeza agachada. Rodrigo, usted no superó la prueba. Decepcionó a la empresa, desperdició recursos, nos avergonzó frente a los socios. Y lo peor, aquí Villalobos hizo una pausa. Traicionó la confianza de las personas que creían en usted. Sentí cómo las lágrimas se me acercaban a la garganta. Tragué saliva. Me obligué a no llorar. No aquí, no ahora. A partir de hoy regresa a su puesto anterior, jefe de departamento, dijo Villalobos. Director será Ilía Hernández. Él demostró su confiabilidad y profesionalismo. Rodrigo levantó la cabeza, miró a Villalobos. Usted no puede. Puedo, y lo hago. Villalobos dejó el control en la mesa. La junta ha terminado. Gracias a todos. La gente empezó a levantarse, a conversar, a salir. Yo estaba sentada, sin poder moverme. Rodrigo tampoco se movía. Luego se levantó bruscamente y caminó hacia la salida. La gente se apartaba, lo miraban, con lástima, con curiosidad, con condena. Me levanté, lo seguí. En el pasillo lo alcancé junto al elevador. Rodrigo, se volteó, ojos rojos, rostro distorsionado. Vale, no es lo que piensas. Fue un error, estaba borracho. No, no, lo detuve. No aquí, no ahora. Pero tengo que explicarte. No aquí, repetí más firme. Llegó el elevador. Entré sola, presioné el botón. Las puertas se cerraron, cortando su rostro confundido. Subí a mi oficina, cerré la puerta, me senté en el escritorio. Puse la cabeza entre las manos. Por dentro había vacío. No rabia, no dolor, solo vacío. Como si algo importante hubieran sacado, dejando un hueco. El teléfono en el escritorio sonó. Número interno, Villalobos. Valeria, venga a verme, por favor. Me levanté, me arreglé el cabello, me sequé los ojos. Fui a su oficina. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Se volteó cuando entré. Siéntese. Me senté. Guardé silencio. Perdón, dijo. Sé que fue cruel, especialmente para usted. ¿Por qué lo hizo? Pregunté en voz baja. ¿Por qué así, públicamente? Se acercó, se sentó frente a mí. Porque usted necesitaba saber la verdad.
y porque no podía permitir que él continuara engañándola. Pudo decírmelo personalmente. Pude, pero no me habría creído. Habría pensado que quiero alejarla de él, que estoy manipulando. Tenía razón. Habría pensado exactamente eso. ¿Y ahora qué?, pregunté. Villalobos guardó silencio. Luego se inclinó hacia adelante, me miró a los ojos. Ahora usted sabe quién es Rodrigo. Él no superó la prueba, Valeria. El dinero, el poder, las oportunidades, todo esto mostró su verdadera esencia. Débil, codiciosa, egoísta. ¿Y usted? Las palabras salieron solas. ¿Quién es usted? ¿Quién le da derecho a juzgar a la gente? ¿Yo? Sonrió amargamente. Yo soy quien pasó por esto, quien perdió a su familia por el dinero, quien sabe qué se siente confiar y ser traicionado. Se levantó, se acercó a la ventana. Quise ponerlos a prueba a ambos, darles la oportunidad de mostrar quiénes son. A Rodrigo, dinero y poder. A usted, tentación. Él no la superó. Usted, sí. Villalobos se frotó la frente, puso la palma en el cristal. Valeria, dijo sin voltearse, ahora sé con certeza que no encontraré a nadie mejor. Quédate conmigo y tendrás todo, simplemente porque te lo mereces. Después de esas palabras se volteó y me miró casi con timidez. Me levanté. Usted es un manipulador, don Andrés. Jugó con nosotros como con peones. Y no me importa con qué buenas intenciones lo justifique. Esto está mal. Quizás, pero le mostré la verdad. La verdad se puede mostrar de otra manera, sin quebrar a la gente. Nos miramos. En sus ojos había arrepentimiento, en los míos, dolor. Renuncio, dije. Suspiró. Valeria. No, no puedo quedarme aquí. No después de esto. Me miró en silencio. Luego asintió lentamente. Se acercó. Se detuvo cerca. Valeria, usted pasó la prueba. Demostró que es fuerte, que tiene principios. Hizo una pausa. Quédese. No con Rodrigo, conmigo. Puedo darle la vida que merece, respeto, estabilidad, todo lo que necesite. Lo miré. Vi sinceridad en sus ojos y soledad. Pero también vi lo que había hecho. Don Andrés, dije despacio, usted me ofrece una jaula dorada, pero sigue siendo una jaula. Usted decidió por mí quién debía ser Rodrigo. Decidió cuándo y cómo debía enterarme. Me quitó el derecho a elegir. Y eso, tomé aire, eso no es amor, es control. Se quedó quieto. Además, continué, yo no quiero ser el premio por pasar su prueba. Quiero ser yo misma, y para eso necesito estar sola. ¿A dónde irá? No lo sé, pero no aquí. Aquí ya no hay lugar para mí. Asintió lentamente. Entiendo. Lamento que haya resultado así. Yo también. Salí. En el pasillo me apoyé contra la pared, cerré los ojos. Todo se derrumbó. Trabajo, amor, futuro, en un día. El teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. Vale, por favor, dame oportunidad de explicar. Voy a la casa en la noche. Hablemos. Miré la pantalla y entendí. No hay nada que hablar. Todo ya está dicho. En esa pantalla, frente a todos. Escribí. Está bien. Rodrigo llegó tarde. Yo estaba sentada en la cocina, bebiendo café que ya se había enfriado. Escuché cómo se abrió la puerta, cómo se quitó los zapatos en el pasillo. Pasos. Se detuvo en el umbral. Vale. Levanté la vista. Se veía terrible. Traje arrugado, ojos rojos, sin rasurar, como si hubiera envejecido en un día. Siéntate, dije. Se sentó frente a mí,
puso las manos en la mesa. Los dedos le temblaban. Lo arruiné todo, comenzó. Vale, sé que lo arruiné, pero déjame explicar, por favor. Explica. Tragó saliva, se pasó la mano por la cara. Pasó una vez, en Cancún. La delegación festejaba las negociaciones exitosas. Bebí, luego más. Daniela se acercó, dijo algo, no recuerdo qué. Y luego nos estábamos besando. Ni siquiera entendí cómo empezó. ¿Qué pasó después?, pregunté con voz pareja. Nada, me detuve, me fui a mi habitación. No pasó nada más, Vale, lo juro. La miraba e intentaba entender. ¿Le creía? Quería creerle. ¿Y el dinero? ¿El casino? ¿190.000 en alcohol? Bajó la cabeza. No quería, o sea, al principio no quería. Pero los socios mismos ofrecían, decían que así se acostumbra, que hay que relajarse, mostrar que somos iguales. Pensé que era parte del trabajo. Y luego, no sé, me dejé llevar. Me gustaba que me trataran como a un igual, que podía permitirme lo mismo que ellos. Gastaste el dinero de la empresa en tu diversión. Lo sé, soy un idiota, entiendo todo. Extendió la mano por la mesa, intentó tomar la mía. Me alejé. Vale, te amo. 5 años juntos. 5 años. ¿De verdad un error va a borrar todo? No es un error, Rodrigo, dije en voz baja. Es en quien te convertiste. Dejaste de notarme, dejaste de recordar lo nuestro, olvidaste la campanita, olvidaste el aniversario, dejaste la serie, te llamé desde Miami, estabas borracho, con Daniel al lado, y yo pensaba, quizás es el cansancio, quizás pase. ¡Pasará! Se levantó, se acercó, se arrodilló a mi lado. Vale, voy a cambiar, lo prometo. Me dieron una lección. Cruel, pero justa. Entendí que lo principal eres tú. No el puesto, no el dinero, sino tú. Lo miré, su rostro distorsionado por la desesperación. Y entendí. Él es sincero. Ahora. Pero, ¿qué pasará mañana? ¿En un mes? ¿En un año? Cuando el dolor se calme y vuelva a aparecer la oportunidad de subir. Tú querías dinero, dije, y yo quería a nosotros. ¿Entiendes? No tu carrera, no el lujo, solo nosotros, los dos, con campanitas y series los viernes. Y tú no me elegiste a mí. Elegí mal, pero déjame corregirlo. Me levanté, me acerqué a la ventana. Rodrigo, necesito tiempo, pensar, entender qué siento. ¿Cuánto?, preguntó con voz ronca. No lo sé. Se levantó del suelo, se acercó por detrás, me abrazó. No me alejé, pero tampoco respondí al abrazo. Estaba parada, mirando la ventana negra donde se reflejábamos los dos, él y yo, tan cerca y tan lejos. Voy a dormir en casa de Memo, dijo, para dejarte estar sola. Está bien. Se fue. Me acosté en el sofá, me tapé con la cobija. Miraba el techo y pensaba en lo que había pasado. En Rodrigo, que se quebró. En Villalobos, que nos puso a prueba a ambos. En mí, que quedé entre dos fuegos. Villalobos me había propuesto ser su compañera. Era rico, inteligente, interesante. A su lado viviría en otro mundo. Mundo de yates, aviones privados, vestidos caros. Pero sería su mundo, no el mío. Y siempre sabría, me eligió porque pasé su prueba, porque resultó que era suficientemente fuerte. Y Rodrigo me amaba así nomás. ¿O amaba? A ese Rodrigo que regalaba campanitas lo conocía. A este, nuevo, confundido y quebrado,
No. El teléfono vibró. Mensaje de Lupita. Vale, ¿cómo estás? Todos te apoyan. Si necesitas ayuda, llama. Respondí. Gracias, todo va a estar bien. Pero yo misma no creía esas palabras. Por la mañana me desperté temprano, me arreglé y fui al trabajo. No porque quisiera, simplemente no sabía a dónde más ir. En la oficina me miraban con compasión. Lupita me abrazó. Daniela pasó de largo sin saludar. Me senté en mi escritorio, abrí la computadora, empecé a escribir mi renuncia. Por voluntad propia, a partir de hoy. La imprimí, la firmé, la llevé a Recursos Humanos. La chica detrás del escritorio me miró con lástima. Qué pena que se vaya, Valeria. Gracias. Volví a mi oficina. Empecé a empacar mis cosas. Una foto en el escritorio. Rodrigo y yo en la fiesta de la empresa hace 3 años. La saqué del marco, la doblé por la mitad, la tiré a la basura. Dejé el marco. Por la noche llegué a casa y encontré a Rodrigo en la cocina. Estaba preparando la cena. Freía milanesas, mis favoritas. Hola, dijo con cuidado. Pensé que hay que comer bien. Hace mucho que no cenamos juntos. Renuncié, dije quitándome los zapatos. Se quedó quieto con la espátula en la mano. ¿Qué? Renuncié. No puedo seguir trabajando ahí. Vale, ¿por mí? Por todo. Nos sentamos a cenar. Comimos en silencio. Rodrigo intentó hablar varias veces, pero yo respondía corto, sin ganas. Después de la cena lavó los platos, y yo pasé a la habitación. Saqué una maleta del closet. ¿Qué haces? Preguntó desde la puerta. Empaco. Necesito irme unos días, estar sola. ¿A dónde? No sé. A casa de una amiga quizás. O a San Miguel de Allende, a la casa de mi abuela. Se acercó, me tomó de la mano. Vale, no te vayas, por favor. Solté mi mano. Rodrigo, necesito pensar, entender quién soy sin ti, sin este trabajo, sin todo lo que había. ¿Y nosotros? No lo sé, admití. Honestamente, no lo sé. Empaqué ropa para una semana. Tomé documentos, dinero. Él estaba parado mirando cómo metía todo en la maleta. Cuando estuve lista, se acercó. Me abrazó. Voy a esperar, dijo. El tiempo que sea necesario. Asentí sin responder. En la puerta me volteé. Rodrigo, las campanitas, cuídalas, son nuestra memoria. Vale, solo cuídalas. Salí, cerré la puerta, bajé las escaleras, salí a la calle. Marzo en la Ciudad de México era frío, ventoso. Caminaba hacia el metro y por dentro había vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, en el departamento, con él. Y la otra parte, nueva, caminaba adelante, sin saber a dónde. En el camión saqué el teléfono, le escribí a mi amiga. ¿Puedo ir contigo un par de días? La respuesta llegó rápido. ¡Claro! Ven, tonta, me cuentas todo. Llegué a su casa tarde por la noche. Katia abrió la puerta, me abrazó fuerte, me llevó a la cocina. Nos sentamos hasta las 3 de la madrugada, bebiendo café. Yo contaba, sobre Rodrigo, sobre Villalobos, sobre lo que había pasado. Ella escuchaba, sin interrumpir, y luego dijo, Vale, pero pensaste, quizás esta es tu oportunidad, empezar de nuevo, no con Rodrigo, no con Villalobos, contigo. ¿Conmigo? Pues sí, entender qué quieres tú misma, no para alguien, sino para ti. Me quedé pensando, ¿qué quería yo? Siempre había querido estar con Rodrigo. Quería la boda, el departamento, los niños, pero esos eran sueños de 2. ¿Y los míos propios? ¿Cuáles eran? No lo sé, admití.
Ni siquiera lo sé. Entonces averigua, dijo Katia simplemente. Tienes tiempo. Me quedé con ella 3 días y luego decidí. Iré a San Miguel de Allende, a la casa de mi abuela. Quedó para mí en herencia hace 2 años. Estaba vacía. Quizás ahí, en el silencio, encuentre respuestas. El autobús tardó 4 horas. Miraba por la ventana los campos, los cerros, los pueblos. La Ciudad de México quedó atrás y con ella el ajetreo, el ruido, el dolor. La taza me recibió con olor a madera vieja y polvo. Abrí las ventanas, ventilé, encendí la estufa de leña. Me senté en la banca junto a la mesa donde mi abuela solía hacer pan. Y lloré. Finalmente. Largo, amargo, liberador. Y luego me sequé las lágrimas, me levanté y pensé, ¿qué sigue? Sigue la vida, mía. ¿Cuál sería? Todavía no lo sabía, pero sabía con certeza una cosa, sería mía. Pasaron 8 meses. San Miguel de Allende me recibió entonces, en marzo, con frío y silencio. Y ahora, en noviembre, la ciudad se preparaba para el invierno. Los techos se llenaron de bugambilias secas, en las ventanas de las casas brillaba luz cálida, en las calles olía a leña y pan recién horneado. Vivía en la casa de mi abuela y no me reconocía. Esa Valeria, capitalina, con trajes de oficina y tacones, quedó allá, en el pasado. Aquí usaba jeans y suéteres, trenzaba mi cabello, aprendí a encender la estufa de leña y a hacer mermelada de las granadas que crecían en el jardín. Y era feliz. De otra manera, no como antes, más silenciosa, más profunda. La casa la reparé con el dinero que había ahorrado en años de trabajo. Yo misma pinté paredes, pegué papel tapiz, cambié los marcos viejos por nuevos. Los vecinos ayudaban. Don Pedro, mecánico jubilado, arregló el portal. Doña Lupita de la casa de enfrente traía tamales y me enseñaba a plantar flores. Tú, mijita, hiciste bien en venir, decía. Nuestro pueblo, aunque chico, pero tiene alma. La Ciudad de México, esa es de hierro, muele a la gente. Yo asentía y pensaba, ¿qué razón tiene? El dinero se acababa y empecé a pensar en qué hacer. No quería trabajar en una oficina, quería algo mío, real, algo que se pudiera hacer con las manos y ver el resultado. Un día entré a una tiendita de artesanías local, a comprar una postal para Katia. La dueña, una mujer como de 50 años, conversó conmigo. Usted es de la capital, ¿verdad? La vi en el pueblo, en el mercado. Sí, me mudé. Vivo en la casa de la calle Aldama. Ah, entonces era de doña Ana, que en paz descanse, su abuela. Ella misma. Conversamos. Resultó que la mujer se llamaba Mónica. Tenía esta tienda desde hace 20 años. Vendía artesanías para turistas. Le conté que buscaba trabajo, algo relacionado con creatividad. ¿Sabe hacer algo?, preguntó. Bueno, con sus manos. No sé, nunca lo intenté. Inténtelo. Tengo un taller vacío aquí, en el 2º piso. Puede rentarlo barato si quiere. Me quedé pensando. ¿Y por qué no? Una semana después abrí mi pequeño negocio. Taller Rincón Cálido. Hacía cerámica, tazas, platos, jarrones. Aprendía por videos en internet, probaba, horneaba en un hornito pequeño que compré con mis últimos ahorros. No salía bien de inmediato, muchas piezas se quebraban, se rompían, pero no me rendía. Y además organicé un club de lectura en el taller. Por las noches se reunían vecinos del pueblo, tomábamos café, discutíamos libros. Venían unas 10 o 15 personas, principalmente mujeres, pero también había hombres. Leíamos clásicos, prosa moderna,
Compartíamos impresiones. El dinero era poco, pero alcanzaba. Aprendí a vivir con poco y no sufrir por eso. Rodrigo llamó los primeros 2 meses. Escribía, pedía que regresara, decía que todo había cambiado. Yo respondía corto, educadamente, y luego le pedí que no escribiera por un tiempo, que me dejara estar en silencio. Él aceptó. De Villalobos llegó una carta, al correo electrónico, 1 mes después de mi partida. Escribía que entendía mi decisión, la respetaba y me deseaba encontrar lo que buscaba. Al final agregó: resultó ser más fuerte de lo que pensaba. No todos son capaces de rechazar el camino fácil por sí mismos. No respondí, pero sus palabras las recordé. Un día, en octubre, al taller entró un hombre, alto, con chamarra de trabajo, con una carpeta bajo el brazo. Miró mis trabajos, asintió con aprobación. «Lo hace bien», dijo. «Gracias. ¿Busca algo?» «No, solo pasaba. Vi el letrero, entré. Soy Rafael, arquitecto. Trabajo aquí, restauro la iglesia de San Miguel». «Valeria», me presenté. «Mucho gusto». Compró una de mis tazas, simple, blanca, con ribete azul. Dijo que le gustaba el minimalismo. Luego se fue, pero unos días después volvió. Trajo un libro que habían discutido en el club la semana pasada. «Usted mencionó que no lo había leído. Pasaba por aquí, lo escuché. Aquí, se lo presto si quiere». Tomé el libro, le agradecí. Conversamos. Resultó que Rafael llevaba 3 años viviendo en San Miguel. Vino de Guadalajara. Divorciado, cría solo a su hijo de 11 años. Trabaja en la restauración de edificios antiguos. Es su vocación. «Me gusta devolver la belleza a lo que olvidaron», dijo. «Es como dar a las cosas una segunda vida». Entendí. Me gustaba conversar con él. Era tranquilo, atento, sin prisas. No intentaba impresionar, no hablaba mucho de sí mismo. Simplemente era. Unas semanas después, me ayudó a terminar de construir la terraza de la casa. Yo quería hacer ahí una zona para tomar café, una mesita, bancas, vista al jardín. Rafael vino con herramientas. Trabajamos juntos todo el día. Su hijo, Miguelito, andaba cerca, ayudaba, hacía preguntas. «Vale, ¿es cierto que en la capital todos caminan rápido y nadie saluda a nadie?», preguntó, pasándome clavos. «No todos», sonreí, «pero muchos. Allá es otro ritmo de vida». «¿Y aquí está mejor?». Me quedé pensando. «¿Sabes, Migue? Aquí me encontré a mí misma, y eso es más importante que dónde vivas». Por la noche, cuando la terraza estaba lista, nos sentamos los 3, tomamos café. Miguelito contaba de la escuela, de los amigos. Rafael callaba, sonreía, a veces agregaba algo. Yo los miraba y entendía. Me sentía bien, simplemente bien. Rafael se fue tarde, cuando Miguelito ya dormitaba en su hombro. «Gracias por la noche», dijo en la puerta. «Hace mucho no descansaba así el alma». «Gracias a ti, por la terraza y por la compañía». Me miró atentamente. «Vale, ¿puedo venir otra vez? No por trabajo, solo así». «Claro». Asintió y se fue. Cerré la puerta, me recosté en ella, sonriendo. En noviembre cayó la primera helada. Rafael pasó el fin de semana, propuso caminar. Caminábamos por la orilla del río. Miguelito corría adelante, hacía bolas de nieve. «Mirá, Vale, ¿cuántas hay?», gritó señalando el campo. Me acerqué. Entre las ramas secas se veían tallos secos, campanitas silvestres, esas mismas que florecían en verano. Ahora estaban muertas, cafés, pero igual reconocibles. Miguelito arrancó una, me la trajo. «Ten, toma, esta es una campanita, ¿verdad?». Tomé el tallito,
Lo giré entre los dedos. Una campanita, la 33 de mi colección. Solo que esta era real, no comprada, no traída, encontrada. ¿Sabes, Migue?, dije en voz baja. Las campanitas verdaderas no se pueden comprar, solo se pueden encontrar. Rafael se acercó, se paró a mi lado. ¿Encontraste tu lugar?, preguntó. Lo miré. Su rostro tranquilo, ojos cálidos. Luego a Miguelito, que hacía un muñeco de nieve. Luego a la ciudad a lo lejos, los techos de tejas, la iglesia donde Rafael trabajaba. Parece que sí, respondí. Seguimos caminando, por la orilla del río, despacio, sin prisa. Miguelito corría adelante, reía, se caía en la nieve. Rafael contaba algo sobre la restauración. Yo escuchaba a medias. Pensaba en que hace un año perdí todo. Trabajo, amor, vida habitual. Pero encontré lo principal, a mí misma. Entendí que la felicidad no está en el precio, sino en el valor. No en cuánto cuestan las cosas alrededor, sino en cuánto calor hay en la gente cercana. No en el lujo de yates y aviones privados, sino en las noches tomando café, en el trabajo con las manos, en el silencio de una ciudad antigua. Rodrigo eligió el dinero y se quebró. Villalobos jugó con la gente, probándolos. Y yo me elegí a mí misma, y eso fue correcto. Por la noche estaba sentada en el taller, moldeando una nueva taza. Por la ventana caía nieve ligera. En la estufa crepitaba la leña. El teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. El primero en 3 meses. Vale, empecé a ir con un psicólogo. Intento entenderme a mí mismo. No escribo para que regreses. Solo quiero que sepas. Tenías razón. Gracias por mostrármelo. Leí y sonreí. Escribí. Me alegro por ti, Rodrigo. Cuídate. No agregué nada más, porque no había nada más que agregar. Esa página se cerró. Empezó una nueva. Volví al trabajo, alisando la arcilla bajo los dedos. La taza salía pareja, bonita. La hornearía mañana, la pintaría con pintura azul. Quizás Rafael la compre, o Miguelito la pida para su papá, o me la quede, para el café en la nueva terraza, cuando llegue la primavera. Por la ventana la nieve caía despacio, cubriendo la ciudad con una manta blanca. La miraba y pensaba, qué bueno que estoy aquí, qué correcto que elegí este camino. El dinero fue una prueba. Para Rodrigo, imposible. Para mí, superada. Pero la lección principal fue otra. No es el dinero lo que nos hace felices, sino lo que elegimos y con quién lo compartimos. Yo elegí el silencio en lugar del ruido, la simplicidad en lugar del lujo, a mí misma en lugar de las expectativas ajenas. Y era feliz. Queridos amigos, ¿les gustó la historia de Valeria? Escriban en los comentarios qué piensan de su decisión. Denle like si les conmovió, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Es muy importante para mí. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.